buenas noches, queridos amigos. Un domingo más, junto a toda la ciudadanía, junto a todos los amigos y a todos los demócratas del país. El día de hoy en Visión País hemos querido hacer un programa especial porque nos sentimos, creo, comprometidos con la democracia desde el primer día que iniciamos Tu Cuarto de Hora, hoy Visión País. Y hemos querido invitar en esta ocasión a dos hermanos venezolanos, representantes de la ciudadanía venezolana en el Perú y, por supuesto, luchadores y defensores de la democracia contra este régimen dictatorial que se ha enquistado en el poder hace más de 20 años en Venezuela. Estamos con Nancy Arellano Suárez, ella es vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, y con Luis Villasana, director del Comando con Venezuela en Perú. Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros y vamos a hablar justamente de lo que viene aconteciendo en Venezuela, pero antes vamos a poder tocar cómo se encuentra la ciudadanía venezolana en el Perú. Queridos amigos, hay más de 1,5 millones de hermanos venezolanos que han tenido que salir de su país porque la represión, el hambre, la pobreza atacaba muchísimo, y creo que lo hubiéramos hecho también nosotros en su momento, como lo hicimos. Venezuela, recuerden ustedes que hace aproximadamente 40 años a más, nos abrió las puertas a los peruanos, y 3 millones de peruanos aproximadamente hemos estado con ellos y nos han abierto las puertas, y cómo no hacerlo en el Perú el día de hoy con todo lo que ellos están pasando. En los últimos años han habido empresarios como el señor Carlos Añaños, que ha perdido más de $100 millones de inversión en una sola empresa, ¿no? Imagínense cuántos millones se han perdido con todas las empresas que se han tenido que retirar de Venezuela y que el día de hoy se encuentra en una crisis política enorme. Estimada Nancy, coméntanos un poco, ¿desde cuándo tú estás en el Perú? ¿Cómo es que te has tenido que involucrar en representar a todos tus hermanos de Venezuela? Bueno, yo tengo ya 11 años en el Perú. Yo me vine en 2013, justamente cuando entra Nicolás Maduro. Parte de mi decisión. De hecho, yo no me vine a Perú, yo me quedé en Perú. Ajá. O sea, yo no tuve la despedida en Venezuela, sino que vine al Perú por temas de trabajo. Y bueno, nada, me enamoré del Perú y me quedé en el Perú. Además, en Venezuela, insisto, había ganado Maduro. Y bueno, para muchos venezolanos fue un golpe muy duro, porque pensamos que con el fallecimiento de Chávez podíamos iniciar, ¿no?, un nuevo capítulo en la historia. Y lamentablemente Maduro había sido vicepresidente y había sido canciller y diputado. Entonces, digamos que la visión del Maduro político la teníamos ya. Y como canciller, lo que incluso personas del personal diplomático nos contaban es que había destruido a la diplomacia venezolana. O sea, nosotros nos sentíamos muy orgullosos de tener una escuela diplomática muy prestigiada, la Pedro Gual, y de tener un personal diplomático muy bien formado para las relaciones internacionales de Venezuela durante los 40 años de democracia. Y bueno, este señor empezó a cambiar todo. Entonces nuestros diplomáticos hacían todos los esfuerzos para buscar, ¿no?, las mejores negociaciones, y terminaban unos criterios enfocados en los intereses, a veces ni siquiera solo del partido, sino de otros países que estaban teniendo injerencia en Venezuela. De hecho, yo quería entrar en la Academia Diplomática, así que por eso. Entonces, cuando además sucede que gana Maduro, en aquel momento, bueno, la verdad es que además, habiendo conocido el Perú, pues me quedé. Decidiste quedarte. Y bueno, nada, o sea, de Perú que me encantó. Bueno, primero que nada, la gente, ¿no? Segundo, la comida. Y tercero, la Constitución. El hecho de que estuviera prohibido, por ejemplo, el control de cambio. El hecho, constitucionalmente, el hecho de que se garantizara los estándares de propiedad privada, y el hecho además de que convivía en aquel momento, recordemos que en aquella época estaba Humala. Entonces
había estado la amenaza de un Humala, ¿no? Que En el podía 2006, ser chavista. Humala era demasiado chavista. Claro, pero ya Gracias en a el Dios no ganó. 2013 había dado como el viraje. Así es. Eh, Aprendió de Alan, creo yo. Exacto. Y cuando pasa eso, además, también es cierto que había una serie de programas sociales en el Perú que se mantenían y que se habían implementado, etcétera. Entonces, digamos que ese punto de equilibrio entre el crecimiento empresarial, estaban llegando firmas importantes, ¿no? Inversiones importantes al Perú en aquel momento, un grado de estabilidad política. Ustedes habían resistido muy bien la crisis del 2008 en el gobierno de Alan. Entonces, la verdad es que era como un contraste, ¿no? En algún momento, en los 90, se hablaba del milagro venezolano, cuando Venezuela llegó a crecer 6% al año al principio de los 90, y en el caso de Perú, era el milagro peruano. Llegamos a crecer 9% en un año donde había crisis mundial. Correcto. Entonces, todo eso me llevó, ¿no?, a quedarme y bueno, trabajé en temas de políticas públicas. Monté una empresa de asesoría en comunicación corporativa y política. Y bueno, nada, poco a poco llegamos al tema de la migración y la crisis venezolana, producto, bueno, primero el desconocimiento de la Asamblea, la extenuación de la economía, producto de la estatización de muchas industrias, del manejo irresponsable de los recursos, la inflación galopante, la escasez, y bueno, para más colmo, la oposición gana la Asamblea en el 2015, se declara la Asamblea en desacato y montan de forma inconstitucional una Asamblea Constituyente, y bueno, se agrava toda la crisis en Venezuela porque ya terminamos de perder el equilibrio de poderes, además frente y eso va a cobrar relevancia probablemente para cuando tú intervengas, pero cuando gana la Asamblea la oposición, la Asamblea que le precedía era una Asamblea chavista, mayoritariamente chavista, y cuando ven que pierden la Asamblea, adelantan las elecciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia y nombran a los nuevos rectores y magistrados de manera inconstitucional porque se toman la prerrogativa cuando no les correspondía. Y bueno, entra la nueva Asamblea, lo que ya sabemos, a la Asamblea Constituyente además le dan poderes supraconstitucionales. Y bueno, eso termina, por supuesto, dinamitando al país, y empieza, por supuesto, a salir la gente porque no había forma de sobrevivir. Empieza a llegar muchos venezolanos al Perú. En aquel momento el Estado peruano, diseña, ¿no?, el PTP, el permiso temporal de permanencia, y bueno, se da la entrada masiva de venezolanos a Colombia, a Perú, luego, bueno, a Ecuador en menor número, a Brasil, a Chile, Argentina, Panamá, lo que ya sabemos que finalmente terminan 8 millones de personas. En 2018 yo empiezo a trabajar con varios partidos y a diseñar un tema de políticas y empieza a surgir el tema de migración, ¿no? ¿Qué hacemos con la migración? ¿Qué hacemos con la migración? Y empiezo a meterme en el tema de diseño de políticas para. Y sale en aquel momento, estaba una ONG que ya tenía tiempo aquí, que es Unión Venezolana. Yo le comento lo que estábamos viendo respecto de la asimilación productiva. Es decir, yo soy hija de migrantes. Mi papá es venezolano, mi mamá es española, es canaria. Y mamá se incorporó muy bien a la sociedad venezolana y en parte fue porque había una ruta clara para la inserción laboral formal. Para tocar el tema de la viabilidad de la formalización en el Perú y en Latinoamérica, permíteme antes preguntarle a Luis. Claro. Luis, tú también diriges eres el director del Comando con Venezuela en Perú y seguramente sigues de muy cerca a tus hermanos venezolanos que están aquí tratando de ayudarnos. Y detrás de cámaras, queridos amigos, conversando un poco con nuestros invitados, decíamos cómo es posible de que se haya cimentado y fortalecido tanto Maduro después de la muerte de Chávez. Y ellos tienen una información interesante. Maduro tiene 2000 generales. Correcto. Coméntanos un poco
cómo es que él se cimenta en esta dictadura, y es porque seguramente tiene no solamente a las fuerzas militares de todos los rangos, pero tiene 2000 generales que ganan igual que él. Bueno, primeramente quiero agradecerte, Andrés, por este espacio, por brindarnos la oportunidad. Realmente yo creo que es un día propicio para que hablemos del tema y pongamos a Venezuela dentro de la agenda pública y política de toda la región. Así que, por favor, quiero expresarte este agradecimiento porque te lo mereces. En ese sentido, y respondiendo a la consulta que nos hacía antes de entrar al programa, ciertamente Nicolás Maduro, y a través de políticas que implementó a nivel militar Chávez en su gobierno, incrementaron el número de la cantidad de generales que tienen dentro de las estructuras. Y comparábamos, ¿no?, cuánto es la cantidad de generales que tenía Estados Unidos, por ejemplo, y realmente incluso supera. Entonces, digamos que han sido un conjunto de políticas que realmente han llevado a cabo de una manera muy estratégica y que buscaban justamente hacerse de todos los tipos de poderes, no solamente el poder militar, también tenemos el poder económico, que también lo conversamos antes. Y han sido un conjunto realmente de estrategias. A lo largo de los años, paulatinamente empezaron a socavar cada una de las instituciones de Venezuela, donde independientemente de las posiciones políticas, realmente fueron poco a poco ganando el terreno necesario para que actualmente, y como queda evidenciado, o como ha quedado evidenciado el día domingo 28 de julio, en horas de la madrugada del 29, han proclamado un candidato electo que no corresponde a la voluntad popular del pueblo de Venezuela, y que esto solamente ha logrado mantenerse en este momento crítico justamente por ese apoyo que la fuerza militar, la fuerza armada del país le está brindando, porque más allá del sueldo que mencionabas, hay otras prebendas también. Hay divisiones en tanto a lo económico, a la cosa pública, que ellos realmente han podido copar y han podido, digamos, entregarle a todos estos generales, a todos estos altos mandos para que controlen ese poder económico también. Entonces, obviamente, sale Maduro, no les conviene. Entonces, estamos realmente hablando, en este caso, de una red de corrupción, narcotraficante, que apoya y están obligados a apoyarse entre todos ellos, porque si no, todos caen. Entonces, ese es el llamado principal y la alerta principal que queremos hacerle a todos los países de la región, a todos los países del mundo, y en especial a cada peruano que se encuentre, que nos está viendo a través de esta cámara el día de hoy, para que se solidarice con cada uno de los venezolanos que seguramente conocen, amigos, que incluso pueden ser ya entablar relaciones, para que nos solidaricemos todos juntos como hermanos y en apoyo expreso a cada uno de los venezolanos que nos encontramos acá, esos familiares que nos encontramos allá, y que todo esto es una causa común en pro de la libertad de Venezuela, de recuperar la democracia en nuestro país y evitar el colapso que puede significar que Maduro se siga perpetuando en el poder para el resto de la región latinoamericana. Y esperemos que eso no suceda. Y ten la plena seguridad, Luis y Nancy, que el Perú entero está solidario con todos ustedes, con todos nuestros hermanos venezolanos que están en el mundo. 8 millones de venezolanos están repartidos en el mundo, y muchos de ellos con muchos problemas migratorios por falta de documentación. Fíjense ustedes, queridos amigos, de los casi 1,5 millones o 2 millones que podrían ser en el Perú, ni siquiera 700 de ellos han logrado votar en las últimas elecciones. Y para ello nos va a contar cómo es que ha surgido este tema y la problemática por la cual no han podido votar más de 1 millón de venezolanos en el Perú. Nancy, coméntanos un poco qué es lo que ha surgido respecto a este tema y por qué es que no han podido todos los venezolanos votar el último 28 de julio. Bueno, parte de toda la generación de condiciones manipuladas para intentar enrarecer los resultados electorales es que, bueno, se ha vulnerado la ley, ¿no? La Constitución señala que el voto es un derecho, que en Venezuela el sistema es una votación directa, universal y secreta, y que además los venezolanos en el exterior tenemos derecho
al sufragio. Básicamente la ley plantea que tienes que ser residente en un país, en el exterior, y contar con tu cédula laminada, vigente o vencida, y puedes votar. Simple. ¿Qué es lo que han generado ellos como estándar de manera, insisto, ilegal e inconstitucional? Porque ni siquiera está en la ley. O sea, no se tomaron la molestia ya, ni siquiera de ponerlo en la ley. Y es que te exigen residencia permanente, y la residencia permanente solo lo tienen 1.700 personas en el Perú, 1.746, si no me falla la memoria. Y el pasaporte vigente o en trámite. Es decir, que les pagues $320, básicamente, para poder ejercer el derecho al sufragio. Entonces, están poniendo una barrera burocrática y una barrera económica al derecho al sufragio. Y por supuesto que hay muchas personas, insisto, que ni siquiera tienen la residencia permanente. La mayoría de las personas pueden tener residencia, para quien de repente no conoce sobre la normativa migratoria, tú puedes tener la residencia de trabajador, puedes ser un profesional, tener tu calidad migratoria trabajador residente, tener tu contrato laboral, estar formal, pagando impuestos, todo en orden, y renuevas todos los años tu calidad migratoria y ya. Pero para Venezuela eso no es válido para votar. Para Venezuela eso es como si no contaras como venezolano para poder ejercer el derecho al voto. Eso ha llevado a que, mira, de los más o menos 4.5 millones de personas que deberían estar habilitadas para votar, solamente se habilitaron a 69.000, ¿no? 69. 650. No, en el mundo. Ah, en el mundo, 67.000, sacando Ecuador. De los casi 8 millones de venezolanos que están en el mundo, solamente 69.000 han tenido el poder de votar. O sea, si tú revisas los resultados electorales que estamos defendiendo, las organizaciones sociales y avalando el resultado donde Edmundo González resulta ganador, y tú ajustas, por ejemplo, la abstención y llevas, ¿no?, castigas, ¿no?, del padrón electoral, las personas fuera, le quitas los 4,5 millones y juzgas el padrón así, te sube la participación a 70 y tanto %, que es más o menos la participación histórica reciente de la oposición en elecciones, ¿no? Venezuela se caracteriza por tener un voto, primero, que es voluntario, no es obligatorio, y segundo, tener una alta participación. O sea, hay gente que dice, no, pero es que esa participación es normal, 60%, porque allá el voto no es obligatorio. Eso es mentira, eso es alguien que no conoce los procesos electorales venezolanos. Nuestro peor rendimiento en participación, por cierto, se dio cuando la constituyente de Chávez, que tuvimos una participación bajísima, hubo una abstención altísima, la participación fue del 36%, si no me falla la memoria, y ellos ganan con una mayoría, pero del 36%. Entonces, si tú revisas esto y dices, bueno, pero ¿por qué pasó esta participación del 60%? Ah, porque quitaron el voto en el exterior. Entonces, si hubiésemos tenido el voto en el exterior, sube todavía el porcentaje de diferencia entre Maduro y María Corina, Edmundo. Al final es una candidatura que agrupa, ¿no?, a María Corina Machado y Edmundo González. Un binomio. Es un binomio. Un binomio que además viene alentado por mucha participación ciudadana. O sea, no se manejó como una campaña electoral tradicional. Que eso es importante. Permíteme ir a una pausa, claro, estimada Nancy, y vamos a venir después de la pausa justamente a tocar lo picante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que se están organizando los ciudadanos venezolanos en el mundo? ¿Y qué es lo que se le viene a Maduro? Porque lo que se le viene no es nada bueno. Regresamos en breve. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado.
Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional, razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho te espera con los brazos abiertos. Continuamos en el programa, queridos amigos, para tocar este tema que es importante para todos los peruanos. El día de ayer ha habido una actividad importante, así como hace unos días atrás, más de 10.000 personas han estado hace unos días en el campo de Marte, y ayer también ha habido una movilización importante exigiendo la libertad, la democracia, exigiendo, como en su momento nosotros lo hemos exigido, una auditoría internacional y que el mundo se manifieste contra la dictadura de Maduro. Para ello, Luis nos va a contar cómo les ha ido, Luis, con todas estas convocatorias que han estado teniendo en el transcurso de la semana en el Perú. Bueno, Andrés, te puedo decir que la convocatoria ha sido todo un éxito, ha sido apoteósico. Desde el domingo 28 de julio, la convocatoria fue que se sobresalió de lo que realmente teníamos estimado. Incluso tuvimos que hacer cambios el día antes, porque preveíamos ya a últimas horas de que todo esto se iba a desbordar, y así fue. Todos los venezolanos estuvieron apoyándonos desde primera hora de la mañana. Arrancamos también con una misa este día 28. Fue espectacularmente hermoso volver a reencontrarnos todos como hermanos, porque ese era el espíritu de celebración que realmente materializó esa victoria que obtuvimos el 28 de julio, y que lamentablemente Maduro y todo su aparato estatal han bloqueado. Se rehúsan a soltar el poder por las buenas. Vamos a ver cómo acontece, los escenarios que están activos, todo el apoyo internacional y definitivamente toda esa participación ciudadana de los venezolanos que empezamos desde el 28 de julio con esta marcha y esta concentración histórica de todos los años, que yo tengo más de 12 años acá en Perú. Es primera vez que logramos aglutinar todos en conjunto, partidos políticos, sociedad civil organizada, logramos aglutinar una gran cantidad de personas que nos llena de orgullo a todos los que hemos participado, porque ese era el resultado y ese era el apoyo que estábamos esperando para nuestro país. Justamente estamos viendo en pantallas la actividad del 28 y definitivamente, queridos amigos, yo quiero comentarles nada más y refrescar la memoria de nuestros hermanos del Perú. Hace un par de años, cuando Pedro Castillo intentó llegar al poder con el fraude, que lamentablemente lo logró, con el respaldo y el apoyo de algunas instituciones que el día de hoy quieren conllevar las elecciones al año 2026, nos levantamos a nivel nacional y gestamos colectivos en todo el Perú. Más de 50 colectivos ciudadanos que luchamos durante 1 año y 7 meses de manera constante, y todos los días salíamos a las calles. Yo personalmente me aboqué a llegar a cada rincón del país para poder gestar estos colectivos ciudadanos, y desde aquí hacerles un llamado, queridos amigos. Cada vez que ustedes escuchen una convocatoria de nuestros hermanos venezolanos, hay que salir a apoyarlos, hay que salir a las calles a manifestarnos hasta que caiga el dictador. Y ustedes, queridos amigos, no se rindan en esta lucha, porque lo último que debemos nosotros de hacer para poder dejarnos ganar esta batalla es morir, porque nosotros tenemos que dar la vida por la libertad de nuestra patria, y lo hemos hecho con Pedro Castillo. Si les contara las 2 o 3 ocasiones que me han intentado asesinar fuera de Lima, es poco. Amenazas, denuncias, y sin embargo hemos dado batalla, y gracias a Dios ya no lo tenemos, nos libramos. Como también Ollanta-Humala, que lo quiso hacer en el año 2006 y no lo logró. Hubo alguien que le dijo: no señor, el Perú no está para estos juegos
dictatoriales. Entonces, tengan la certeza que nosotros vamos a seguir apoyándolos. Y para ello, queridos amigos, al margen de las movilizaciones que han hecho, ¿qué se nos viene en adelante como ciudadanos? ¿Qué están planificando o pensando hacer para poder sumar a la colectividad peruana y respaldarlos hasta que caiga Maduro? Bueno, por el lado de sociedad civil estamos, ya tenemos 297 organizaciones a nivel mundial, incluso redes de organizaciones, o sea que si sumamos una a una las organizaciones ya son más de 400 o más, se dice 500, no sé, porque por ejemplo hay organizaciones que son 60, 50, etcétera, en 30 países, apoyando una declaración justamente sobre el fraude, sobre la reafirmación de la democracia y sobre el cese a la violencia, porque el Estado tiene que, las Fuerzas Armadas están y los organismos policiales para proteger al ciudadano, no para atentar contra el ciudadano. Así es. Entonces, el llamado es al respeto de los derechos humanos, a que las autoridades cumplan con su deber y, por supuesto, a que se transparenten los resultados y se reconozca pues la voluntad popular. Es un llamado a la democracia. Y lo que es interesante es que en ese comunicado hemos logrado aglutinar a organizaciones con cortes de centro-izquierda y de centro-derecha, porque al final no se trata de un tema de posiciones ideológicas, sino del core, del centro, de se es demócrata o no se es demócrata, se creen los derechos humanos o no se creen los derechos humanos. Dentro de ese ámbito podemos discutir posiciones, chévere, lo que sea. Podemos ser adversarios, pero no enemigos. Exactamente. Y ese llamado ha convocado incluso al sector privado. Por ejemplo, en el Perú han firmado Capitalismo Consciente, han firmado el Instituto de Estudios Social Cristianos, también ha firmado Promsex, ha firmado, o sea, hay todo Manuela Ramos, pero ha firmado también CHS, ha firmado Cedro. ¿Y de los partidos políticos quiénes se han sumado a esta lucha? No, porque justamente buscamos que fuese de sociedad civil, ¿no? Ok. Cuenten desde ya con el colectivo Ciudadano por la Democracia, que hemos sido los que hemos iniciado este proceso y nos sumamos a su lucha. Magnífico, magnífico. De todas maneras. Esa es la idea. Entonces, y se han sumado sindicatos, o sea, centrales sindicales. Y eso también es interesante. Claro que sí. Y organizaciones en Brasil, organizaciones de izquierda en Chile, que dicen, oye, hasta aquí, ¿no? O sea, no te pases, ¿no? Porque una cosa es que tú puedas tener ideales de izquierda y otra cosa es que buscas destruir absolutamente todo, porque es un tema ya de totalitarismo, de dictadura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, seguir comprometiéndonos, porque al final, ¿cuál es el mensaje, me pregunto yo, que mandan los políticos en la OEA cuando no reconocen lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué le dicen a sus electores, a sus votantes? Que esos son los principios que manejan, que ese es el marco discrecional con el que ejercen el poder. Esa es la brújula de tomas de decisiones en sus países. Entonces, lo que queremos es que todos los ciudadanos a nivel mundial entiendan que lo de Venezuela no se trata de Venezuela, como que fuese algo externo, ajeno a mí. Se trata de que cuando mis políticos votan o hablan o deciden o dicen sobre Venezuela, están hablando también de cómo piensan respecto a su país y hasta dónde les llega la ética y hasta dónde les llega la democracia. Y hay un dato que te paso. El expresidente Alan García, cuando tenía que referirse a este tipo de organizaciones internacionales como los derechos humanos o la OEA, decía que estas organizaciones son como el burro. Solo se acuerdan cuando tienen hambre. Y eso es lo que hacen muchas veces cuando tienen ellos la necesidad de picarle algo a alguien. Y hoy por hoy solo dan discursos, pero no hacen las cosas concretas. Pero son los estados, Andrés. Lógico. O sea, la OEA son los estados. Las Naciones Unidas son los estados. Pero que lamentablemente están ideologizadas algunas de ellas. Pero estamos fallando como estados. Porque son los estados los que presionan, dicen y financian a estos organismos. Entonces, allí yo creo que, insisto, recuperar una ciudadanía activa, consciente sobre la democracia, que entienda su deber de participación política y cómo es necesario ejercer los derechos y que tener conocimiento de tus derechos y de tus deberes. Podemos exigir, reclamar a nuestras autoridades
que hagan que estos mecanismos realmente funcionen como entes de contención a los desmanes del poder. El tema es que hay que exigirlo, porque por supuesto que con el tiempo, finalmente estas instituciones, si no se reavivan, si no se actualizan, terminan siendo cómplices de los desmanes del poder. Pero ya son cómplices, claro, es que por eso en digo, muchos países, ¿no? Y si no, entonces los estados se salen. Eso es la otra. Porque Venezuela se salió de la OEA. Así es. Entonces, y la Carta Democrática tú la activas, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Que te voten de la OEA. Pero si te votan de la OEA, igual te sigues viendo en la otra cumbre y en la otra cumbre y en la otra cumbre y haces negocio y todo igual. Nancy, pero hay algo importante. Y yo creo que fue el pecado de quienes creyeron en Maduro. En una dictadura jamás va a funcionar una democracia. Ellos se zurran en la democracia. Maduro jamás iba a soltar el poder así le ganen 10.000 veces. A una dictadura hay que confrontarla, lamentablemente, y luchar en favor de la libertad. Pero se ha hecho. Para lograr la democracia. Ese mito sí también. Entonces, quiero... esta última elección, yo analizaba y decía, yo veía a la señora María Corina y decía, tan valiente esa mujer que tiene los huevos que no tiene mucha gente. Y muchos que se han tenido que retirar de Venezuela por el temor de que los vuelvan a encarcelar o que los maten, como han matado a muchos líderes. Pero me daba pena porque yo decía, nosotros peruanos ya tenemos esas experiencias. Y es complicado poder tratar de tumbar, utilizando nuestra herramienta, que es la democracia, a un tirano y dictador. Al tirano hay que tratarlo como tal. Entonces, haciendo ese análisis, Luis, ¿cómo crees tú que podamos los ciudadanos latinoamericanos poder enfrentar a este tirano que no le importa absolutamente nada? Bueno, en este caso, lo primero que quiero tratar de poner en la palestra, y nuevamente tomando las palabras de Nancy, es que en Venezuela se han intentado todas las estrategias posibles. Todas. En todas hay que reconocer que el gobierno es el que tiene la fuerza militar y que irnos a un enfrentamiento, irnos a un enfrentamiento armado, simplemente vamos a tener mucha mayor cantidad de muertos de nuestro lado. Así es. Si no, volvamos a escenarios tipo, se crean guerrillas y ya sabemos cómo resulta todos estos históricos de los años 60. Así es. Creo que tenemos que aprender de la historia, no repetir los errores y avanzar en otras estrategias. En este sentido, María Corina Machado es enfática. Desde el principio de los tiempos, hemos superado obstáculo tras obstáculo. Primeramente hubo las primarias, posteriormente no la dejan participar en la contienda electoral, la inhabilitan, colocan a Corina Lloris, posteriormente Edmundo queda como el candidato último en el que el gobierno lo deja competir. Nuevamente el talante democrático, el talante civilizado de María Corina y todo el equipo que están apostando a que realmente la institucionalidad del país se recupere y podamos nuevamente recuperar también la democracia. Entonces, ¿qué sentido tendría que este movimiento social, este movimiento político, empezase o naciera a partir de un escenario violento? Si te das cuenta, a pesar de que nos han cantado fraude, seguimos apostando una y otra vez, a pesar de que nos golpeen, somos como Jesucristo y volvemos a poner la mejilla, porque creemos y confiamos, primero, en que existe una justicia que nos está acompañando en este momento. Una justicia, llámala divina, llámala legal internacional, ponle el marco jurídico que tú le quieras colocar. Pero estamos allí, en paz, haciendo un llamado pacífico a la protesta, respondiendo a tu pregunta. Protestas pacíficas, asamblea ciudadana en cada una de las plazas de nuestro país y de los países y ciudades en los cuales nos encontramos el resto de esos 8 millones que nos encontramos en el exterior. Ese es el llamado, seguir en las calles alentando no solamente a los venezolanos que estamos en el exterior entre nosotros, no, es alentando al hermano peruano, al hermano chileno, al hermano argentino a que nos acompañen. ¿Por qué? Porque obviamente, y ahí viene un poco de las estrategias internacionales, este apoyo, al fin y al cabo, se convierte en una especie de ola. Una especie de ola que va presionando como un alicate y que habrá, y estoy seguro que todos los organismos internacionales con facultades al respecto, todos los países que ya conocemos que intervienen en este tipo de procesos,
tienen pensado y está diseñado algún tipo de estrategia. Hemos visto como ya Estados Unidos le está dando ultimátum a Maduro. Así es. Muestra las actas, muestra las actas. ¿Por qué este temor en mostrar las actas? Si ya ganaste supuestamente con un porcentaje tan alto, más de 51%, que es el número que ellos dan. Una diferencia mayor al 1.000.000 de votos. Pero ese es exactamente el problema. Ellos están tan metidos en su trampa, están tan metidos en su retórica, que no saben cómo que no saben, ya se metieron al fondo, o sea, están totalmente embarrados. O sea, lo que pasa es que de hecho ellos despreciaban mucho el sistema, despreciaron el sistema y generaron una narrativa contra sistema. Por eso hablan de revolución, ¿no? Y están entrampados en que ellos son sistema y revolución, cosa que no puede ser, o eres revolución o eres sistema, ¿no? Pero se entramparon porque, bueno, ellos crearon el relato de democracia participativa y protagónica, supuestamente dejando de lado la democracia representativa, lo que es retórica al fin y al cabo, porque y hablaban de esta democracia directa, ¿no? Entonces, claro, ellos generaron un montón de espacios y de divisiones en el poder, incluso de espacios para sistema, o sea, dentro del sistema, pero incluso para sistema. ¿Por qué? Porque en ese pseudo sistema, mejor dicho, ese falso sistema del chavismo, por ejemplo, tú tenías los ministerios y ellos generaban las misiones al margen de los ministerios. Pero también tenías a la policía, a la Fuerza Armada, etcétera, y creaban unos colectivos. Colectivo en Venezuela no significa como en Perú, así es, de agrupación, sino que eran unas agrupaciones delincuenciales, o son, con armas militares, armas de guerra, que la única forma de que tú las compres es que haya corrupción. Así es. Y las obtengas por la vía de que el gobierno te las dé o permitan la compra ilegal de armas. Y llegaron a tener, bueno, granadas o hasta enfrentamientos en algún momento de alguno de estos grupos, que en algún momento no quiso obedecer órdenes y se enfrentó a la policía. Entonces, terminas teniendo un escenario, insisto, donde se entramparon. ¿Y se entramparon por qué? Porque mientras había plata, tú generas este montón de estructuras y las puedes financiar. Y si generas un clientelismo, o sea, yo siempre he dicho que ese es como un socialismo de consumo. El sistema, ese pseudosistema que generó el chavismo, no era socialismo, ni tampoco realmente querían llegar a un comunismo. Ellos querían un totalitarismo, capitalismo de Estado, hasta que fuese suficiente y pasar al capitalismo privado y a los oligarcas tipo Rusia, controlando el poder y la economía para sí, con una retórica muy caribeña de participación, fiesta y risa y chistecitos, aunque mates a alguien, que es lo que ha pasado. Diosdado Cabello ha salido burlándose de las madres, burlándose de las detenciones, van más de 1.000 detenidos, pero no solo van eso, 20 muertos. Hemos ahorita estado nada viendo más, justamente en pantallas donde la fuerza militar se está metiendo a las casas a detener de manera directa a quienes han salido a las protestas pacíficas. Y escuchas el audio, ¿no? Y te das cuenta, se brincan todos los procesos. Y no llevan un documento de la Fiscalía, del Ministerio Público, no tienen órdenes de nada, simplemente dicen yo soy la autoridad y me lo llevo porque me lo llevo. Y le doy la seguridad que no lo voy a matar. Bueno, esa seguridad no se sabe, más de 1.000 detenidos, muchos desaparecidos hasta el día de hoy. Y no sabemos cómo vaya a terminar ello, que lo que yo puedo sugerirles es lo siguiente: definitivamente los demócratas vamos a ir a tratar de pelear con nuestras armas que nos pone las reglas del juego en el mundo de manera democrática, siempre con la paz de por medio. El arma más poderosa que yo llevaba cuando me tenía que enfrentar a Pedro Castillo a lo largo y ancho del país era mi rosario, ¿no? Entonces, sí sé de eso, pero justamente pensando en ello, lo que yo quiero es darles una sugerencia. Convoquemos a la ciudadanía venezolana en el mundo y a los ciudadanos de cada uno de estos países para poder acompañarlos ustedes en una movilización constante ante nuestras autoridades. Claro, eso es lo que estamos, con lo que te Vamos digo. donde la señora Dina Boluarte y pidámosle a la presidenta del Perú y que lo hagan igual en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en el mundo, para que sean las autoridades políticas quienes tengan que comerse este pleito. Porque este pleito nos afecta a todos. Sí, a todos. Es decir, un problema de seguridad multidimensional. Sin ir muy lejos, o sea, siendo realistas, ¿no?
el Perú es un país pobre. Y así como nosotros, Argentina está pasando por momentos críticos. Entonces, imagínense el gasto del fisco que tiene cada uno de estos países con hermanos que se vienen de otros países para poder solventar los temas de salud, como es el sistema integral de salud en el Perú. O sea, atender a 2 millones de personas más en 10 años es un problema para todos, no solamente para ustedes, sino también para los peruanos. Y eso sucede en todas partes. No con eso les quiero decir de que, oh, ¿cómo han venido? Para nada. Con los brazos abiertos. Yo llevo un principio de ahí a la torre que es justamente el hecho de poder ser solidarios con nuestros vecinos y con nuestros hermanos. En el Perú la balanza fiscal respecto de la migración está en positivo. Yo lo sé. Porque somos jóvenes. Yo lo sé. O sea, el tema, y porque son también trabajadores. Al margen de que por ahí haya... Porque es una migración joven. O sea, es importante eso aclararlo, porque no es porque seamos maravillas, sino que la edad promedio del venezolano que ha venido al Perú es 26 años. Y eso quiere decir que, bueno, la siniestralidad es baja, entonces no hay tanta presión sobre el sistema de salud. Por eso, en esa parte el gasto no es gran cosa. Por lo que te digo, se compensa con lo que no la quiero recaudación es, ahondar a detalle. Pero lo digo estoy dando un ejemplo a nivel latinoamericano, a nivel mundial. No, pero ya va, pero espérate. Pero la migración que podría desencadenarse a partir de la prolongación de la crisis va a ser mucho más grande. Es otra. Así es. Porque hasta ahorita lo que ha quedado justamente en Venezuela son las abuelitas, los adultos mayores, etcétera, porque tienen sus casas, tienen sus cosas, tienen sus amigas, y los hijos, pues nos vamos y mandamos las remesas para que, bueno, también ellas ya están jubiladas, pues. Y gran porcentaje de los ingresos que tiene Venezuela es justamente las remesas internacionales. Es así. Así es. Entonces, definitivamente yo considero de que no deben de parar esta lucha. No pararemos. Así es que yo quiero invitarlos, me quedan 2 minutos de tiempo, para que cada uno de ustedes pueda hacer la invitación no solamente a sus hermanos venezolanos que están en el Perú, sino en el mundo, porque nos ven en todas partes a través de las redes sociales. ¿Y qué podemos hacer para sumarnos a su esfuerzo, estimada Nancy? O Luis, en este caso, para ir despidiendo el programa. Bueno, les diría a todos los venezolanos que estamos en el extranjero, en cada uno de esos países, y a todos los ciudadanos de cada uno de esos países que nos han recibido con las manos abiertas, que nos mantengamos alertas, nos mantengamos activos en cada una de las calles, haciendo todos esos esfuerzos a nivel institucional, como lo mencionaste anteriormente, Andrés, porque esta lucha, señores, es hasta el final. Y hasta el final significa hasta el final que caiga la tiranía de Maduro, porque no importa si estas personas puedan retrasar el proceso de transición, lo que es seguro es que nadie en el mundo lo va a poder detener. Así que sigan activos en la calle, en Venezuela, sigamos apoyándolos de manera enérgica, transmitiéndoles esa buena vibra de que no están solos en Venezuela, que los estamos apoyando y que no tienen quizás todos los conocimientos respecto de las fuerzas que se están moviendo a nivel internacional para que se le dé una pronta solución a Venezuela con el menor riesgo y el menor impacto en cuanto a un baño de sangre se refiere, porque seguimos montados en esta vía, en esta ruta pacífica por lograr la transición democrática de Venezuela y poder regresar a este país que todos queremos regresar. Muchas gracias, Luis. Nancy, tus palabras, por favor. Bueno, a los venezolanos en Perú que estamos aquí, hemos estado aquí y seguiremos aquí. Pertenezco a Beneactiva. Tenemos a la orden servicios para atender a todos los migrantes, para ayudarles a sumar al Perú, para estar regulares, formales y demostrar el talante que tenemos. Y respecto a la situación de nuestro país, que tenemos Coalición por Venezuela, pueden buscarlo en internet, coalicionporvenezuela.org, allá hay el comunicado para suscribirlo, donde le pedimos a todas las organizaciones internacionalmente que apoyen por los derechos humanos de Venezuela, que pidan el cese del uso de la fuerza indiscriminado por parte de las Fuerzas Armadas, que exijan al CNE que entregue las actas para que se respete la voluntad ciudadana, que nos mantengamos siempre al corriente por las fuentes oficiales respecto de lo que está pasando en Venezuela, que tengamos el compromiso de verificar la información, que no compartamos falsas informaciones porque pueden representar un peligro para nosotros y para nuestros familiares. Y por supuesto que sigamos incólumes en la defensa de la democracia, en la defensa de los derechos, porque este
este 70 y tanto % de participación, porque prefiero decirlo así, porque creo que no es justo pensar que los venezolanos que no pudieron votar no se están expresando, porque hemos visto las plazas llenas. Me hacen sentir muy orgullosa de ser venezolana y muy orgullosa además de la convicción democrática, que han pasado más de 20 años de pérdida de democracia y parece que nuestro talante democrático sigue decidido a lograr respetar la venezolanidad. Así que bueno, terminaría diciendo, como decía Miguel Ángel Landa, hagan el bien y no miren a quién. Yo les agradezco muchísimo, queridos amigos, por estar aquí. Desde ya cuenten con este pequeño espacio, cuenten con los hermanos peruanos. Igualmente. Cuenten, y quiero convocar desde aquí a todos mis hermanos del Colectivo Ciudadano por la Democracia de todo el Perú, sumarnos a este esfuerzo. Vamos a utilizar la página oficial del Colectivo Ciudadano para ir mostrando la información que ustedes puedan tener en adelante. Y quiero hacer un llamado especial, y me robo solo un minuto más de tiempo. Señor alcalde de Chincha, usted tiene un busto en su provincia del dictador Hugo Chávez. ¿Qué espera para retirar ese busto de ese parque en donde se muestra a este señor? En Venezuela ya se han tirado todos ellos. Yo le pido a usted que antes que lo saque la ciudadanía cometiendo de repente un acto vandálico, haga una muestra de un ciudadano demócrata, únase con nuestros hermanos venezolanos que están en su provincia y como un símbolo de paz democrática y demostrándole al mundo que no estamos para poder tener todavía a tiranos en bustos, retírelo de manera pacífica. Caso contrario, nosotros iremos a pedirle con mayor exervescencia ciudadana que lo haga. Así es que desde aquí quiero mandarles un abrazo a nuestros hermanos de Chincha, a nuestros hermanos venezolanos en el Perú y convocarlos cada vez que nuestros hermanos nos necesiten en una marcha o en una movilización. Muchísimas gracias por vernos una vez más en Visión País y nos encontramos el próximo domingo. Buenas noches.